Esta casa, que está ubicada en una calle céntrica de Montevideo, es la sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Antes, aquí funcionó el SID, Servicio de Información de Defensa, que fue el motor de la inteligencia militar desde donde se ejerció el control y el terror a la sociedad. En este lugar se preparaban las escuchas telefónicas, se organizaban seguimientos, se pensaban y proyectaban operativos para hacer en el exterior, y también fue usado durante varios años como centro clandestino de detención y tortura. Hoy, toda esta casa es un sitio de memoria. La ley define los sitios de memoria como aquellos lugares donde ocurrieron graves violaciones a los derechos humanos por el accionar ilegítimo del Estado y que hoy han sido recuperados para el público como forma de reparar la memoria de las víctimas y también de construir memoria para la sociedad. Esta casa cumple con esos requisitos. Aquí se violaron los derechos humanos y hoy se ejerce la memoria y es un lugar abierto al público. Este lugar, este sitio, fue usado como centro clandestino de detención y tortura durante el año 76. Aquí trajeron a un conjunto de personas, hombres y mujeres jóvenes, secuestrados en Buenos Aires. El año 76 es el año en que las Fuerzas Armadas despiden a Bordaberry, con lo cual la dictadura ya se consolida como un régimen claramente militar y además como un régimen que no tiene plazos, sino que tiene objetivos. Es también el año en que empiezan masivamente los operativos contra uruguayos en la Argentina. Es el año del asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz en Buenos Aires y es el año de los secuestros masivos y que empiezan a aparecer cuerpos en el Río de la Plata. Es quizá uno de los años más duros y de mayor miedo, donde podemos decir claramente que se ha instalado el terrorismo de Estado, es decir, una forma de gobierno por la cual el Estado se relaciona con la sociedad a través del terror. En este sitio van a estar los secuestrados que trajeron en el llamado primer vuelo desde Buenos Aires. Este lugar está bastante cambiado, era un lugar oscuro que necesitaba siempre luz artificial porque tenía las ventanas tapiadas. Estaban divididos los hombres de un lado, las mujeres del otro, dormían en el piso, estaban encapuchados, esposados, sin saber todavía si iban a salvar la vida. No tenían idea de dónde estaban, lo fueron descubriendo de a poco. A un secuestrado jamás se le da información ni sobre su destino ni sobre el lugar en donde se encuentra. Son todos militantes políticos, vienen de días muy difíciles y muy duros de tortura en la Argentina, y acá mismo en este espacio donde estamos, un día viene el responsable militar de este operativo, que era el entonces mayor José Nino Gavazo, se aparece por acá y les plantea que los ha traído de Buenos Aires para que formen parte de una operación que es la de simular que entraron clandestinamente al país, en lugar de haber sido secuestrados como lo fueron, que vinieron con armas y que vinieron con un propósito que es hacer atentados contra el gobierno. Admitir eso es el precio que deberán pagar para salvar la vida. Y que el que no quiera, que el que no esté de acuerdo, lo va a mandar a Buenos Aires, donde ya saben todos que les espera la muerte. Este plano que tenemos allí, donde está indicada la celda común de los secuestrados, que es el lugar donde estamos, lo hizo Rodríguez Larreta, Enrique Rodríguez Larreta, que fue un periodista, padre de uno de los secuestrados que estuvieron acá y secuestrado él mismo. Los sobrevivientes, que en ese momento eran muchachos de 20 y pocos años, lo llamaban el viejo Larreta, a pesar de que era un hombre que en la época tenía 52, 53 años. Su hijo había desaparecido en Buenos Aires y él fue a buscarlo, como hicieron tantos familiares que cruzaban el Río de la Plata para empezar el recorrido de morgues, hospitales, juzgados, buscando a sus familiares desaparecidos. En esa búsqueda termina él mismo secuestrado y es traído a Montevideo
con el resto del grupo del llamado primer vuelo. Casi todos van a ser procesados por la justicia militar y van a ir a las cárceles. Rodríguez Larreta sale en libertad en diciembre del año 76. Seguramente los militares lo consideraban inofensivo y además no era un militante político, nunca lo había sido. Y se va del país y a partir de ese momento se dedica a denunciar lo vivido, a denunciar los crímenes cometidos en Buenos Aires y en Montevideo, y va a dedicar el resto de su vida a la denuncia y a la memoria. Y lo va a hacer con lo que eran sus características personales, que era compromiso ético con la causa, profesionalismo, búsqueda de la verdad, y eso se refleja en el informe, el llamado informe Larreta o informe Orletti, que reúne esas condiciones de verosimilitud, de búsqueda del detalle y además de una muy buena pluma periodística. A pesar de que no pueden hablar entre ellos, que no pueden comunicarse, todos lo recuerdan y en los testimonios lo dicen, un sentimiento de colectivo muy fuerte, de apoyo, de intercambiar pequeñas informaciones, totalmente distinto de lo que se vive acá arriba, en el piso de arriba, donde hay una chica, María Claudia García de Hellman, una joven de 19 años, argentina, seguramente no habría venido nunca a Uruguay, pero fue traída, secuestrada en Buenos Aires, llevada con su marido Marcelo Hellman a Automotores Orletti y traída para Montevideo. Está embarazada, tiene un embarazo de 6-7 meses, y se la tiene totalmente aislada del resto de los detenidos porque han decidido que cuando dé a luz su bebé va a ser regalado a un policía y a ella la van a matar y hacer desaparecer su cuerpo. Los relatos de los sobrevivientes dicen que en algún momento empezaron a oír correteos, pasos de niños, y como algunos de ellos tenían hijos que habían quedado en Buenos Aires, pensaron que todos pensaban o bien que estaban alucinando, que estaban perdiendo la cordura, o que podían ser sus hijos. Y no habían perdido la cordura y tampoco eran sus hijos, sino que eran dos hermanos, Anatole y Victoria Julien, cuyos padres uruguayos fueron secuestrados en Buenos Aires, y a los niños los trajeron para esta casa y se los asignaron a María Claudia para que ella los cuidara. El testimonio del ex soldado Julio César Barbosa, nos dice que Victoria, que tenía 1 año y medio, vivía un poco siempre arriba del colchón donde estaba María Claudia recostada contra ella, y que el que correteaba en general era Anatole, que ya tenía 4 años. Un día, sin que sepamos por qué razón, se lo llevan de acá a los hermanos, lo llevan a la casa de un militar, un sargento que era muy próximo a Gabazo, le decían el viejo, y luego, tampoco sabemos por qué razón, los llevan a la ciudad de Valparaíso, en Chile, y los abandonan en la Plaza O'Higgins de Valparaíso. Allí quedan los dos hermanitos de la mano en la plaza hasta que son recogidos por alguien que al fin de la tarde se da cuenta que los niños están solos y los llevan a una casa cuna en la ciudad de Valparaíso. Originalmente este lugar era un depósito donde había ropa, zapatos, seguramente provenía de los robos que sucedían siempre simultáneamente a los operativos de secuestro, tanto en Montevideo como en Buenos Aires. Ahora acá la muestra tiene este video que es una visita, un recorrido, un reconocimiento por el centro clandestino de detención y exterminio llamado Automotores Orletti, que está en la ciudad de Buenos Aires, en un barrio en el medio de la ciudad. Hoy es un sitio de memoria y fue el sitio
el centro clandestino del Plan Cóndor. El Plan Cóndor significó la coordinación de los ejércitos del Cono Sur para reprimir en cualquier país. Hay que pensar que en los años 70 Bolivia, Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay tienen dictaduras militares. Este fue el primer destino de los secuestrados en el primer vuelo y desde allí los traen a Montevideo. En general lo recuerdan como un lugar de una tortura sin límites porque el destino era la muerte, entonces no importaban las condiciones físicas de los secuestrados, hasta que en un momento se dan cuenta que han decidido cambiar ese destino y traerlos a Montevideo. Aquí está lo que los militares llamaban el cuarto del tacho, que es el lugar de la cámara de tortura. Hay una réplica del tanque original de 200 litros donde se practicaba el submarino y también de los caños estos y estos que están aquí, donde se colgaban los detenidos, en general con los brazos para atrás y esposados. Esta sala relata la trayectoria de los secuestrados desde que vienen de Buenos Aires y también la repercusión del operativo montado por la dictadura, es decir, la verdad oficial. Vinieron en un avión de la Fuerza Aérea, esta es la base de la Fuerza Aérea al lado del aeropuerto viejo, lo cual nos habla de un operativo central oficial del Estado uruguayo, aunque haya sido oculto y clandestino en su forma. Luego son llevados a la casa de Punta Gorda, que los militares llamaban el infierno chico, y por último al local del CID, la casa donde estamos. Esta es una foto que nos muestra cómo era la casa antes de la intervención arquitectónica que la transforma en lo que es hoy. Aquí tenemos dos planos, este y este, que también son de Rodríguez Larreta, los hizo en aquel momento, es decir, en el año 76, y que tuvieron como objetivo, bueno, trazar el recorrido con las fechas, tanto de la traída desde el aeropuerto como desde la ubicación de la casa del CID, que la ubicación de la casa fue una tarea difícil. Los secuestrados no sabían dónde estaban y lo fueron descubriendo por indicios, tanto que oían el teléfono, la característica del teléfono, o por papeles que descubrieron que eran de bares cercanos. Entonces luego Rodríguez Larreta dio esa precisión y esto en su momento tuvo un valor de documento probatorio de los relatos que él estaba haciendo, ¿no? Desde aquí llevaron a los secuestrados al balneario Shangri-La, a un chalet llamado Susi, cerca de Montevideo, que iba a ser el escenario de la falsa detención. Llevaron a un grupo reducido, a otro, hicieron como que los detenían en hoteles céntricos de Montevideo. Acá tenemos lo que fue la repercusión del operativo. Desbaratan un nuevo grupo de terroristas, planeaban oleada de crímenes políticos. Fue desbaratado un nuevo movimiento subversivo, detienen a 62 sediciosos. Ven que se usa subversivo y sedicioso, que son dos términos que son muy comunes de la época, es sinónimo del enemigo que hay que combatir. Esto es la verdad oficial. En el año 76, el Congreso de Estados Unidos decidió suspender la ayuda militar a Uruguay. Esta gestión había sido iniciada por el senador Selmar Michelini y luego de su asesinato la continuó el senador Wilson Ferreira Aldunate. Lograron que se suspendiera toda la ayuda militar a Uruguay por la tortura y la violación a los derechos humanos. Esta razón quizá explique el porqué del operativo del Chalet Susi, mostrar que la subversión estaba viva y que Uruguay necesitaba asistencia para seguir combatiéndola.
Esa es la razón fundamental, aunque no sepamos cómo se organizó el operativo, pero sí lo conocemos por sus objetivos y por sus consecuencias. Junto con los comunicados de prensa, que eran habituales en la información de la lucha antisubversiva, en este caso también la dictadura llamó a la prensa, a los medios nacionales y a agencias de noticias internacionales para que presenciaran el momento en que los secuestrados eran detenidos. De eso quedaron materiales que son los que registró Associated Press y también lo que registraron los propios militares, en donde el jefe militar del operativo, que es el mayor Gavazo, muestra el hallazgo de las armas y también la salida de los detenidos. Nosotros le pusimos un poquito de arena así nomás, pero esto en realidad estaba más firme, o sea, los ladrillos estaban como cemento. Y así fue impuesto en la sociedad, porque bueno, eso era lo habitual en la información del momento, en que no había ni prensa, ni justicia independiente, ni voces que se alzaran a desmentir la versión de los comunicados militares. Mientras tanto, en el exilio que emprende Rodríguez Larreta en diciembre del 76, se va de Montevideo a Buenos Aires, logra identificar el lugar donde está Automotores Orletti, y luego parte al exilio. Primero de manera a mano y luego con la ayuda de Wilson Ferreira Aldunate, dirigente del Partido Nacional que también estaba exiliado, lo mecanografía y ya en el año 77 hace un documento de 64 puntos, testimonio de Enrique Rodríguez Larreta, que denuncia todo lo que han vivido. Esta versión, la de Rodríguez Larreta, no va a circular en Uruguay, no va a ser conocida en Uruguay. La versión oficial es la de los diarios y la de la conferencia de prensa. Acá tenemos expedientes de la justicia militar, que fue tan importante en la forma de represión de la dictadura uruguaya. Mientras que en otros lados dominó la desaparición o el asesinato de los opositores, en Uruguay la forma dominante fue la cárcel. Y por eso la justicia militar fue una herramienta fundamental de esa forma represiva. Estos son los expedientes de los secuestrados. En este momento dejan de ser secuestrados y pasan a ser presos que van a ser enviados a los penales. Penal de Libertad, los hombres, y al penal de Punta de Rieles, las mujeres. Originalmente este era el baño del centro clandestino de detención y ahora en el sitio de memoria se hizo una reconstrucción, tal como la recuerdan los sobrevivientes, de lo que era la oficina de los represores, en particular la oficina de Gavazo. Originalmente este lugar era la sala de oficiales y fue empleado en muchas ocasiones como espacio para llamar a los detenidos, para ser interrogados o para conversaciones informales que tenían los represores con ellos. Tenemos testimonios que marcan la presencia en este lugar de militantes, dirigentes del Partido Nacional que estuvieron detenidos unos cuantos meses acá, luego del golpe de Estado. También hubo militares que se opusieron al golpe de Estado y a la dictadura que pasaron por este lugar y que testimonian haber sido torturados en esta sala. Hoy el relato está dedicado a los casos y los rostros de los militares del CID que están más directamente vinculados a las operaciones del Plan Cóndor en Buenos Aires. No hay más de 30 militares en Uruguay procesados por delitos de lesa humanidad y la mayor parte de ellos
cumple su pena en régimen de prisión domiciliaria. La familia Gelman decidió llevar su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, y luego de una larga investigación y de un proceso que llevó muchos años, el caso pasó a la Corte Interamericana, que dictó sentencia. Esa sentencia obliga al Estado uruguayo a poner esta placa, que reconoce que acá fueron violados los derechos humanos de María Claudia, de Macarena, su hija, y del resto de los secuestrados, y también le obliga al Estado uruguayo a investigar y a hacer justicia. Por otro lado, una parte de la sentencia dice que este sitio, esta casa, que hasta el año 2011 pertenecía al Ministerio de Defensa, debía salir de la órbita del Ministerio de Defensa y ser destinado a ser el local de una institución de promoción de los derechos humanos. Y es por esta razón que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo funciona aquí.